Me quedé al fondo de la sala, viendo cómo mi novio se casaba con otra. Él tomaba la mano de otra mujer, mirándola a los ojos, y pude escuchar cómo le decía que ya no me recordaba. Pero luego, lo escuché decirle claramente a ella: nadie nos molestará otra vez. Yo había amado en secreto a Ascher durante 7 años, desde la secundaria hasta la universidad. En ese entonces, Ascher era el tipo de persona de la que todos hablaban bien, y nunca tuve el valor de acercarme a él. Pasé esos años persiguiendo la oportunidad de estar a su lado, de ser la que pudiera mirarlo con confianza. El día que le confesé, me acosté en la cama, incapaz de dormir, abrumada por la emoción. El amor secreto de tanto tiempo finalmente se convirtió en una relación, y pensé que estaríamos juntos para siempre. Pero después de un accidente, él me olvidó. Incluso evitaba mi contacto. Me seguía diciendo a mí misma que después de perseguirlo durante 7 años, que era un poco más de espera. Sus recuerdos volverían. Pero nunca llegué a ver ese día. Ascher se casó. La boda fue grandiosa. Ascher colocó cuidadosamente el anillo de diamantes en su dedo. Era un anillo hermoso, del tipo que siempre me había gustado. Viéndolo desde atrás, no pude evitar llorar. Mis dedos temblaban mientras sostenía la mano de Stella. Sí, si Ascher no me hubiera olvidado, sería yo la que estaría en el escenario con él. El rostro de Stella cambió, y me miró con una expresión compleja. No dijo nada, pero apretó mi mano con fuerza. Inmediatamente sonreí y dije: solo estoy bromeando. Mientras él sea feliz, eso es todo lo que importa. De verdad. La esposa de Ascher era hermosa, de un estilo completamente diferente al mío. La vi a lo lejos, quejándose de lo altos que eran sus tacones y de lo cansada que estaba. Ascher se rió, le acarició suavemente la cabeza y dijo suavemente: gracias, señora Ascher, por tu esfuerzo. Ella pasó de la irritación a la sonrisa y le dio un suave beso en la mejilla. Antes de que pudiera seguir observando, Stella bloqueó mi vista. Probablemente no quería que causara problemas. No causaría problemas otra vez. La última vez que intenté recuperar los recuerdos de Ascher, le causó dolor de cabeza durante días. Ya no me atreví a hacerlo. Después de todo, era su día de boda. ¿Cómo podría interferir? Sonreí a Stella y dije: no haré nada. Lo prometo. Solo quería robar unas cuantas miradas más. Mira, Ascher sigue siendo tan amable como siempre. Es agradable. Podía controlarme, solo estaba un poco triste. Después de que terminó la boda, permanecí sentada, incapaz de levantarme. Había fantaseado con mi boda con Ascher tantas veces. Cuando estábamos juntas, Stella y yo habíamos pasado incontables noches hablando de ello. ¿Qué vestido de novia elegir? ¿Qué tipo de ramo se vería bonito? Si la ceremonia debería ser tradicional o occidental. Incluso nos quedábamos hasta tarde eligiendo el menú. Lo habíamos planeado todo perfectamente. Lo único que no esperábamos era que yo no sería la que estaría en el altar. Miré a Stella y dije: prometí que no lloraría hoy. Pero al acercarse el final de la boda, no pude contenerme. ¿Qué debo hacer? Su futuro ya no tiene nada que ver conmigo. Stella, realmente, lo he perdido. Yo, no sé qué decir. 7 años de amor secreto, 3 años de noviazgo. Ascher, que había sido parte de mi vida durante 10 años, ahora estaba completamente fuera de mi vida, justo frente a mis ojos. Ni siquiera tenía derecho a llamarme alguien que lo amaba. Lloré durante mucho tiempo. Cuando desperté en medio de la noche, de repente me costaba respirar mientras miraba la luna. Jadeé, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Me tomó un rato recuperarme de la sensación de ahogo. Por casualidad, abrí mi diario de secundaria, cuyas páginas estaban llenas de emociones juveniles, pero intensas. Me senté en el suelo, leyendo por mucho tiempo. Cuando te gusta alguien siendo adolescente, parece que ese afecto dura para siempre. Tanto que ni siquiera sabes cuándo termina. El diario era viejo y desgastado, pero aún estaba en buen estado. Una vez pensé en mostrárselo a Ascher,
pero nunca tuve la oportunidad. Cuando cuidadosamente pasé a la primera página, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Fue el momento en que conocí a Ascher por primera vez. 21 de septiembre, soleado. La profesora retrasó la clase, y no conseguí los fideos de champiñones que quería. Pero hoy conocí a un chico que tampoco los consiguió. Me parecía familiar, creo que está en mi grado, he escuchado a las chicas de la clase hablar de él. Probablemente él también me notó y me sonrió. Su sonrisa era tan bonita. Mi corazón se aceleró, y rápidamente miré hacia otro lado. 23 de septiembre, soleado. Fui a buscar fideos de champiñones de nuevo hoy. ¡Qué coincidencia! Me encontré con ese chico otra vez. Estaba delante de mí en la fila, y eché un par de miradas. Hoy ambos lo conseguimos. Durante el estudio vespertino, lo vi en la oficina. ¡Qué coincidencia! Su perfil lateral también era bastante atractivo. Volví e investigué, y descubrí que era Ascher, el mejor estudiante de nuestro año. Un genio. ¡Qué increíble! Me pregunté si podría estar entre los primeros también. 27 de septiembre, lluvia ligera. Hoy llovió, y pisé un charco. Mis zapatos se mojaron, y estuve incómoda toda la mañana. Realmente no me gustan los días de lluvia. Cuando entré a la cafetería, me topé con Ascher, que estaba saliendo. Era tan alto, probablemente ni siquiera llegaba a su hombro. 25 de octubre, nublado. Creo que he estado prestando atención al horario de almuerzo de Ascher. Probablemente le gusta comer más tarde, cuando hay menos gente. ¿Es esto lo que hacen los genios, comer solos? Hoy me quedé en el aula esperando encontrarlo, pero no fue así. Estaba un poco decepcionada. No importa, seguiré estudiando duro. Hay mucho por aprender, y me daré sueño en la clase de la tarde. Recordar lavar mi cara antes de clase. 8 de noviembre, salieron los resultados del examen parcial, y toda la clase estaba emocionada. Muchos de mis compañeros fueron secretamente a la oficina a revisar temprano. Los escuché decir que Ascher había sido primero otra vez. Es tan fuerte. Desplazándome por la lista, mi nombre no estaba en la primera página. Me sentí un poco desanimada. Ninguno de los dos estaba en la misma página. Éramos del mismo tipo de persona, pero la brecha era tan grande. 11 de noviembre, soleado. Hacía tiempo que no comía fideos de champiñones. Esta vez, Ascher estaba detrás de mí. Cuando me di cuenta de esto, estaba tan nerviosa al pedir que ni podía hablar correctamente, y mi cara se puso roja. Al sentarme en mi asiento, me di cuenta de lo nerviosa que había estado. Fue tan tonto. 1 de diciembre, despejado. Creo que he estado prestando mucha atención a Ascher, y por eso sigo cruzándome con él. Pero no me importa. A Ascher le gusta el agua, no las bebidas. Siempre va al supermercado después del estudio vespertino a comprar una botella. Me gusta pasear por fuera del supermercado también. Probablemente sea el momento más relajante de mi día. No pienso en nada, simplemente me desconecto, viendo a Ascher comprar su agua y marcharse. Luego lo sigo lentamente de regreso al dormitorio. Levanté la mano para secar las lágrimas, sintiendo una presión pesada y palpitante en la cabeza, una incomodidad abrumadora. En ese momento, a menudo me encontraba en multitudes, buscando a Ascher subconscientemente, como si verlo finalmente permitiera que la ansiedad en mi corazón se calmara. En ese entonces, no entendía bien lo que significaba gustarle a alguien. Solo quería verlo. Solo verlo me hacía feliz. No fue hasta la segunda mitad de mi primer año de secundaria que me di cuenta de que me gustaba. Esa mañana, escuché a unas chicas de la clase hablar sobre cómo una chica de la clase vecina iba a confesarle sus sentimientos a Ascher. Tales noticias siempre se difundían rápidamente y con entusiasmo durante la secundaria. Susurros llenaban el inicio del periodo de estudio, todo sobre este evento. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, se tensó subconscientemente. Fue la primera vez que me distraje en clase. La cafetería estaba llena al mediodía, y en cuanto entré,
Mis ojos recorrieron la sala. Finalmente, encontré a Ascher en un rincón que no estaba tan lleno. Hacía frío, y su abrigo era bastante delgado. Su expresión era tranquila mientras comía. Probablemente no había oído sobre la confesión que se suponía que sucedería esa noche, pero incluso si lo hubiera hecho, probablemente no le habría afectado mucho. Desde el momento en que lo conocí, ya fuera en un discurso en toda la escuela o en cualquier evento, siempre parecía excepcionalmente calmado y sereno. Nada parecía conmover sus emociones. Pero yo pasé todo el día sintiéndome inquieta. Observaba en secreto a la chica que planeaba confesar, y en el dibujo en blanco y negro de todas las chicas comunes de la escuela, ella parecía una mariposa colorida, revoloteando silenciosamente junto al chico. Ascher estaba allí, las luces del campo deportivo tenues. No pude distinguir su expresión, solo lo vi bajar un poco la cabeza, escuchando en silencio la confesión de la chica. Una confesión, el estudiante más destacado del grado, Ascher, estos temas candentes combinados eran suficientes para agitar una tormenta en la vida escolar por lo demás aburrida. Mucha gente se reunió para observar, y yo, entre la multitud, estaba más nerviosa que nadie. Pero lo escondí mejor que nadie. Yo también me mezclaba con la multitud, observando en silencio desde la distancia. Esperando. Ese momento, al mirarlo ahora, parece haber durado una eternidad. Fue en ese momento, en el pico de mi latido, que me di cuenta de algo. Probablemente tenía sentimientos por este chico. La palabra gustar, solo 2 caracteres simples, era suficiente para hacer que mi corazón juvenil saltara sin control. Era como una brisa suave que parecía aparecer inadvertida, y antes de darme cuenta, esa brisa ya había girado dentro de mi corazón. La confesión de la chica finalmente no tuvo éxito. Me había acercado solo para escuchar claramente. Escuché la respuesta de Ascher, su voz baja y suave, pero excepcionalmente gentil. Dijo, gracias por tus sentimientos, pero por el bien de nuestro futuro, no puedo aceptar. Debemos enfocarnos más en el momento adecuado y en las cosas correctas ahora. Cada flor tiene su temporada. Espero que mi presencia no te haya retrasado. ¿Qué piensas? Su discurso no fue ni rápido ni lento, y su rechazo fue firme pero no abrupto. Un chico así, durante la adolescencia, era alguien a quien muy pocos podían resistirse. Yo no fui la excepción. En el segundo año de secundaria, la clase se dividió en artes y ciencias, y Ascher y yo terminamos en la misma clase. Todavía recuerdo el día que entramos juntos al aula, mis emociones no se calmaron hasta que terminó la sesión de estudio de la tarde. ¿Cómo podrían calmarse? Ya no tendría que pasar deliberadamente por el pasillo y mirar por la ventana solo para verlo. Ya no tendría que buscar deliberadamente su figura en la cafetería. Ya no tendría que depender de las chicas de la clase para que me contaran sobre su vida diaria. No me atrevía a mostrar demasiada felicidad, pero recuerdo claramente el diario de ese día, lleno de pensamientos en toda una página. En clase, Ascher siempre estaba concentrado y serio. Siempre captaba los puntos clave del conocimiento y los absorbía rápidamente. Yo trataba desesperadamente de alcanzarlo, solo para estar más cerca de él. Cada vez que había un examen mensual, prestaba atención a la diferencia entre nuestras puntuaciones. Incluso si solo cerraba la brecha en un rango, me sentía feliz toda la tarde. Significaba que me estaba acercando a él, lenta pero seguramente. Ese día, finalmente reuní el valor para decir mis primeras palabras a Ascher. Le pedí ayuda con un problema de matemáticas. Ascher siempre era excepcionalmente paciente con sus compañeros. Explicaba cada paso en gran detalle. Después de terminar, me miró y preguntó, ¿entendiste? Yo, aturdida, asentí. Pero en realidad, no había entendido nada. Cuando estás cerca de alguien que te gusta, tu cerebro simplemente deja de funcionar normalmente. Después de clase, trabajé en ello sola durante mucho tiempo. Cuando levanté la vista de repente, vi a Ascher de pie junto a mi escritorio. Su voz estaba llena de diversión mientras me miraba un momento antes de decir, en realidad, puedo explicarlo de nuevo. Me quedé paralizada, incapaz de responder.
Después de un rato, solté, Ascher se inclinó ligeramente, tomó mi bolígrafo y antes de comenzar a explicar de nuevo, inclinó la cabeza para encontrar mi mirada. Asegúrate de seguir mi línea de pensamiento esta vez. Escucha atentamente. El atardecer de ese día fue brillante, tiñendo la mitad del cielo de rojo. También tiñó mi rostro de rojo. Si alguien pudiera escuchar mi corazón en ese momento, se habría dado cuenta de cuán feliz estaba. En el examen mensual, empaté con Ascher en matemáticas. Ambos ocupamos el primer lugar en el grado. Sostuve el examen, mis ojos llenos de lágrimas. El esfuerzo que había puesto durante este tiempo no había sido en vano. No me atrevía a interrumpir su progreso. Todo lo que podía hacer era acercarme, paso a paso. Esperar el momento adecuado, esperar hasta que fuera lo suficientemente buena. Entonces confesaría. El amor no correspondido es un campo de batalla caótico para uno solo. Durante los incontables momentos en que Ascher no sabía, detrás de mi fachada de calma, ya estaba en desorden, más allá de toda reparación. Pero en las muchas noches sin dormir, solo pensar en esta creencia era suficiente para seguir avanzando. En ese momento, siempre torpemente usaba preguntas como excusa para acercarme a él. Y él siempre lograba responder cada pregunta brillantemente. Recordaba mi nombre, y eso solo me hacía feliz durante mucho, mucho tiempo. Esas sesiones de estudio nocturnas siempre fueron mi momento favorito. Porque durante ese tiempo, el maestro siempre dejaba que Ascher se sentara en el escritorio del podio, y en cuanto levantaba la vista, podía verlo. Mi mejor desempeño fue cuando me convertí en la primera persona en sacar a Ascher del primer lugar del grado. Durante esa sesión de estudio, todos hablaban de mi destacado desempeño. Solo Ascher se sentó tranquilamente en su escritorio, mirando su examen. Tal vez notó mi mirada, y levantó un poco la cabeza. Nuestros ojos se encontraron antes de que pudiera evitarlo. En ese momento, sentí como si algo explotara en mi corazón. Ascher no dijo nada pero levantó la muñeca y me hizo un pulgar arriba. Un gesto simple y puro de gusto, un sentimiento que incluso ahora, al recordarlo, es imposible de resistir. En el segundo semestre del último año, la presión era tan abrumadora que me derrumbé incontables veces. Mis calificaciones fluctuaban salvajemente. Fui llamada a la oficina por el tutor principal, y cuando salí, mis ojos estaban rojos. No había muchas personas en el aula, la mayoría había ido a cenar. Enterré mi rostro en el escritorio, y de repente, alguien me dio una palmada en la espalda. Fue la primera vez que Ascher vino a hablar conmigo. Lo miré y de repente me di cuenta de lo horrible que me veía. Quise bajar la cabeza por vergüenza. Luna, dijo Ascher suavemente, con voz cálida, tengo algo para ti. Abrió su mano, sus dedos largos y elegantes, con una estrella de papel azul descansando en su palma. Me quedé atónita, paralizada, y no la alcancé. Ascher colocó la estrella de papel sobre el escritorio, se recostó contra el borde del escritorio y dijo con calma, es normal que tus calificaciones fluctúen. No te pongas demasiado ansiosa. Busca los errores clave y recuérdalos. La práctica te hará mejorar. Puedes hacerlo, ¿verdad? En ese momento me di cuenta de que Ascher había venido a consolarme. ¿Qué se sentía al ser consolada por el chico del que estaba secretamente enamorada? Probablemente una mezcla de lágrimas en los ojos y una sonrisa imposible de contener. Le pregunté a Ascher, ¿alguna vez te sientes así? Ascher sonrió. Sí, cuando me quitaste el primer puesto. Reí entre lágrimas. Le pregunté si ya tenía una universidad en mente, y dijo que quería postular a la Universidad H. Lo guardé en silencio en mi corazón, ese sería mi objetivo para la segunda mitad del año. Coloqué la estrella de papel sobre mi escritorio, y cada vez que la veía no podía evitar maravillarme de lo bien que Ascher la había doblado. Hasta que un día, al desdoblarla por accidente, descubrí una pequeña línea de letra ordenada en su interior. Estaba escrita con trazos claros y elegantes, deseo que brilles como una estrella. Al día siguiente desperté y ya era mediodía, seguía abrazando el diario. La página que había dejado abierta estaba húmeda de lágrimas.
Me limpié los ojos y me di cuenta de que mi rostro estaba empapado. Había tenido un sueño muy largo, llorando todo el tiempo. Lloré y lloré, pero al despertar no recordaba por qué. Terminé de arreglarme y afuera el sol brillaba con fuerza. Estella ya estaba en la sala. Durante esos días, ella había estado siempre a mi lado. Quise invitarla a comer y cocinarle algo. Pero cuando fui al supermercado, me encontré con Ascher y su esposa. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Creí oír a Ascher mencionar mi nombre. Le dijo a ella, Luna ya no aparecerá. No nos molestará nunca más. Me quedé allí, congelada, como si me hubiera golpeado el hielo. Parecía que Ascher me recordaba. Empujé el carrito y caminé hacia ellos, pero antes de acercarme Estella apareció por la esquina y me sujetó del brazo. Me miró preocupada. Luna, ¿qué te pasa? Señalé a Ascher, que estaba a punto de irse. Acabo de oírlo decir mi nombre, Estella, mi voz temblaba, ¿me recuerda? Estella miró en la dirección que señalaba, suspiró y dijo, Luna, has estado tantas veces a su alrededor. No es normal que recuerde tu nombre. Ya está casado. Aunque te recuerde, ¿qué puedes hacer? La voz de Estella era tranquila y reconfortante. Dijiste que no volverías a interferir. Pero ¿y si de verdad me recuerda? Estella rodeó mi brazo con el suyo y me guió suavemente lejos. Bajó la voz y dijo, no lo hará. Esa noche tuve un sueño muy vívido. Soñé con la noche en que me confesé a Ascher. Entonces, él no se sorprendió. Se paró frente a mí, escuchó mi confesión y de repente rió suavemente. Me dejó allí de pie, sin saber qué hacer. Al rato, con la risa aún en su voz, dijo, fue bastante difícil esperar. Esperar a oír tu confesión. Cuando dijo eso, mi mente se quedó completamente en blanco. Desde que Estella supo que me gustaba Ascher, siempre me animó a confesarme. Pero yo pensaba que debía esperar un poco más, acercarme más a él, encontrar el momento adecuado y ser mejor. Con el tiempo, Ascher apareció cada vez más a mi alrededor. Siempre que enfrentaba dificultades, él me guiaba pacientemente, paso a paso, hacia la solución. Al estar cerca de él, aún me quedaba distraída. Ascher me miraba con paciencia, medio en broma, medio en serio, en realidad, puedo repetírtelo otra vez. En ese momento recordé de pronto un hermoso atardecer de la secundaria. Y entonces comprendí que el chico al que había perseguido durante tanto tiempo había ido, paso a paso, acercándose a mí. Al principio pensé que era un arreglo del profesor, pero después entendí que había sido Ascher quien se había acercado a mí por voluntad propia. Yo avanzaba esforzándome en lugares donde él no podía verme, y él, en silencio, me ayudaba a crecer en lugares donde yo no podía verlo. Hasta que caminamos uno al lado del otro, al mismo ritmo. Antes tenía una comprensión muy simple de la palabra ternura. Pero después de esa confesión, entendí por completo que era la ternura cuando se unía a Ascher. Me dijo, no te sientas inferior. Quiero que creas de verdad en tu propia excelencia, que no mires a nadie desde abajo. Ni en los estudios, ni en el amor. No necesitas admirarme. Tú misma eres la luna. Fue entonces cuando entendí todo el esfuerzo que Ascher había puesto por mí en silencio. Tras despertar, ya no pude volver a dormir. Miré por la ventana, instintivamente hacia el sur, en silencio. Miré durante mucho tiempo, como si eso pudiera aliviar mi tristeza. Aún así, no pude resistirme a ir a buscar a Ascher. Pero cuando me detuve al otro lado de la calle, dudé. Observé a los dos al otro lado de la calle, incapaz de dar un paso adelante. Ascher le sostenía la mano con suavidad, la miraba hacia abajo y le hablaba en voz baja. La mujer sonrió despacio y le dio unas palmaditas en el hombro. El ambiente era tan íntimo que no había espacio para nadie más. ¿Con qué identidad podía acercarme? No lo sabía, pero me dolía la cabeza. El dolor era asfixiante. ¿Cómo pudo Ascher olvidarme? Al día siguiente volví al mismo supermercado. No vi a Ascher, pero sí a su esposa.
Probablemente de verdad no le agradaba, me recorrió de arriba abajo con la mirada. Parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando el anillo de diamantes en su dedo, la incomodidad me subió al pecho y los ojos se me llenaron de lágrimas al instante. Después de eso, a menudo veía a Ascher y a su esposa juntos. Lo veía llevarle flores todos los días. La veía sujetar el brazo de Ascher y preguntarle qué quería cenar esa noche. Los vi alimentar juntos a un gato callejero, de pie uno al lado del otro. Eran tan perfectos juntos. Yo me quedaba quieta, observando en silencio durante mucho tiempo. El impulso de enfrentarlos se fue desvaneciendo poco a poco al ver esas escenas íntimas. Parecía que todo estaba bien así. Él tenía a alguien a quien amaba. Y alguien que lo amaba a él. Tal vez porque había estado tanto tiempo cerca de ellos, Asher se dio cuenta de mí. Ese día, Asher se acercó y me dijo con pocas palabras, hablemos. Ese día de otoño había llovido mucho. Me senté en la cafetería, esperando en silencio, hasta que la lluvia empezó a amainar. Solo entonces llegó Asher, tarde. Empujó la puerta y recorrió el lugar con la mirada hasta que se detuvo en mí. Su expresión era tranquila, como si mirara a una desconocida. Di un sorbo al café, ya frío, igual que mi corazón en ese momento. Había elegido deliberadamente ese café, era uno al que solíamos venir. Incluso el asiento era el que solíamos ocupar. Asher se sentó frente a mí sin la menor emoción y habló con un tono educado pero distante. Perdón por hacerte esperar, surgió algo. Por alguna razón, la forma en que me miró ese día se sentía tan distinta a como la recordaba. Tal vez yo era la única que no había cambiado, todo lo demás sí. Yo debería ser quien se disculpara por volver a molestarte. Asher sonrió levemente. No hace falta disculparse. Yo también tengo algo que hablar contigo. Cuando dijo eso, supe que a partir de entonces ya no habría más oportunidades de vernos. Sí, él ya tenía su propia vida. ¿Cómo podía seguir molestándolo? Había anticipado este momento, pero cuando llegó, la tristeza fue inevitable. Lo miré y dije, yo solo, quiero confirmar una última vez. Tú de verdad. Las dos últimas palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Sentí un ardor en la nariz y el rostro de Asher se volvió borroso ante mis ojos. Reprimí las lágrimas y forcé las palabras, de verdad, no me recuerdas. El Asher que se había atrevido a correr bajo la lluvia para traerme un paraguas, empapado de pies a cabeza. El Asher que venía de noche hasta mi barrio solo por un simple, quiero verte. El Asher que me ayudó a crecer en silencio para acomodar mis inseguridades. ¿Cómo podía haber desaparecido todo eso de repente? Sentía mis emociones al borde de estallar, la voz se me quebraba. Para no parecer demasiado derrotada y conservar un poco de dignidad en nuestro último encuentro, forcé una sonrisa. Tal vez porque esa sonrisa se veía peor que las lágrimas, Asher frunció ligeramente el ceño. Me miró fijamente, sin apartar los ojos de los míos, pero no dijo nada. Lo vi abrir la boca varias veces, y cada vez tragarse las palabras. El silencio lo decía todo. Su mirada era tan distante, tan distinta del Asher que conocía. Si pudiera elegir, preferiría creer que había perdido la memoria. No quería admitir que ya no me amaba. Después de lo que pareció una eternidad, volví en mí y dije en voz baja, lo entiendo. Gracias. Te deseo una buena vida. Asher pareció relajarse al fin, asintió levemente, tú también. Y se fue. Afuera empezó a llover de nuevo, suave, como un susurro. Me senté junto a la ventana, viéndolo marcharse. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Era como si siempre hubiera seguido a Asher desde atrás, observándolo en silencio. Caminamos juntos un corto tramo, pero al final tuve que dejarlo ir. Asher. Has olvidado a Luna, la que te amó desde atrás durante 10 años. Le dijiste que nunca se sintiera inferior, que la vida y el amor no debían ser así. Tal vez nunca esperaste esto, pero ella sigue conmovida por ti, incluso ahora, en cada segundo que tú no sabes.
Si fueras el Ascher de antes, me llamarías tonta. Pero ahora me resultas tan desconocido, tan ajeno, que ni siquiera puedo hablar. Solo me quedé allí sentada, dejando caer las lágrimas. ¿Cómo se te olvida? Me quedé sola hasta el anochecer y, justo antes de que cerrara el café, Estella irrumpió de repente. Con los ojos hinchados de tanto llorar, al ver la preocupación en su mirada, no pude evitar llorar otra vez. Estella, lo siento, no pude aguantar, solo quería. No terminé la frase cuando Estella me abrazó de repente. Con la voz ahogada dijo, ¿quién te dijo que vinieras sola? ¿Cuánto tiempo llevas sentada aquí? Y con ropa tan fina, ¿no tiene frío? Me apretó la mano con fuerza, Luna, de verdad no sé qué decirte. La próxima vez, llámame, no vayas sola. Estella siempre fue así, siempre a mi lado sin dudar. Es la última vez. Forcé una sonrisa. No volveré a verlo. Cada vez que mencionaba a Ascher, Estella me miraba con preocupación. Tal vez temía que yo hiciera algo impulsivo otra vez. Poco a poco dejé de expresar esos sentimientos y de interferir en la vida de Ascher. Pero el tiempo que siguió fue insoportablemente difícil. Aún así, Estella nunca me dejó. En sus días libres me llevaba a distintas ciudades para distraerme. Mientras estuviera ocupada, los recuerdos dolían menos. A veces, al mirar la espalda de Estella, me daba cuenta de que las cosas no estaban tan mal. El día de la primera nevada, conduje hasta su edificio y la llamé para que bajara. Estella bajó apresurada, con el pelo desordenado, y al verme suspiró aliviada, ¿qué pasa? Es tarde, mañana me voy. ¿Qué? La interrumpí levantando la mano y señalando el maletero, indicándole que lo abriera. Estella lo hizo con desconfianza, murmurando, ¿qué es esto, tan misterioso? Cuando el maletero se levantó lentamente, su voz se apagó. La luz iluminó su rostro y pude ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. ¿Te gusta? Es para ti. Había gastado casi todos mis ahorros en elegir regalos que pensé que le quedarían bien. Estella tardó mucho en reaccionar, me miró y de pronto rompió a llorar. ¿Por qué, Luna? Gracias por quedarte conmigo todo este tiempo. Me apoyé en el coche y sonreí. Sin ti, quizá no lo habría logrado. Esa noche, Estella lloró emocionada en mis brazos. Sé que estos días han sido duros para ti. Como amiga, no puedo hacer mucho. Solo puedo quedarme a tu lado. Siempre supe que no habías olvidado a Ascher, y nunca intenté cambiarte. No interferiré en tus decisiones, solo quiero asegurarme de que estés bien. Estella sonrió levemente. Luna, en realidad, me has ayudado más de lo que crees. Te lo mereces. Estos días he estado yendo de un lado a otro, adormeciéndome, pensando que ya casi lo había olvidado. Pero en el fondo, no podía soltarlo. Esa noche, viendo una película con Estella, encontré de repente una vieja entrada de cine. La fecha era exactamente la de un año atrás. El día en que Ascher aún me amaba, el día en que probablemente habíamos planeado ver una película juntos. Las cosas cambiaron. Ahora, la persona que ama a Ascher ya no soy yo. La voz de Estella sonó delante de mí, agitando la mano. ¿Qué estás mirando? La película va a empezar. Guardé la entrada en el bolso, como si estuviera guardando mi amor por Ascher. Con cuidado, por completo, escondido en lo más profundo. Innegablemente, aún te amo, en cada detalle de la vida. Pero ya no tengo derecho a molestarte. Así que recordaré cada momento contigo y te desearé la mejor vida. Levanté la vista y respondí a Estella, ya voy. Luna parecía enferma. Dijo que había visto a Ascher. Pero Ascher había fallecido hacía 3 meses. Mis dedos, sosteniendo el teléfono, se enfriaron poco a poco. Perdí la voz y pregunté, Luna, ¿qué dijiste? Su voz salió del altavoz, suave pero firme, vi a Ascher. Justo afuera de esta tienda de té con leche. Luego su tono cayó de repente, pero, parece que no me recuerda. 3 meses atrás hubo una noticia especialmente conmovedora en la televisión.
Un vídeo borroso se volvió viral. Un joven se lanzó a un edificio en llamas para salvar a la chica que amaba. Ella fue rescatada, pero ante la multitud, el joven nunca salió. Desapareció junto con el fuego. En esta era en la que el amor es tan frágil como el papel, aún existía un amor tan firme que perduró hasta la muerte. El vídeo dejó a los internautas suspirando, y el joven del vídeo era Ascher. Cuando escuché la noticia, mi corazón se estremeció. ¿Cómo podía alguien tan gentil como Ascher irse de este mundo? Pero al ver a Luna, lo entendí, era verdad. Ascher se había ido, para siempre. Luna había amado a Ascher durante 7 años completos. Yo observaba desde un costado, pero la intensidad de sus sentimientos también me alcanzó profundamente. El día en que por fin cruzó montañas y ríos para alcanzar su final feliz, Luna invitó a toda nuestra habitación a cenar. Ese día estaba borracha, con las mejillas enrojecidas, diciendo que se había confesado y había tenido éxito. Todo el dormitorio estalló en vítores y alzó las copas, celebrando que había conquistado al Dios en el corazón de todos. Más tarde, nos reunimos para soñar con bodas, anillos de diamantes y bebés. Los ojos de Luna brillaban cuando hablaba de esas cosas. Pero nunca imaginamos que, en tan poco tiempo, Ascher desaparecería. Esa fue la primera vez que vi a Luna así, sentada en el suelo, como una muñeca rota. Intentó hablar, pero su voz estaba completamente ronca, incapaz de emitir sonido alguno. Solo movía los labios, llamando mi nombre en silencio, Estella. Estella, una y otra vez, sin poder decir nada más. Estoy aquí, le dije tratando de consolarla, pero mis palabras sonaban vacías. Me sentía demasiado impotente, ni siquiera sabía qué decir para reconfortarla. No sabía cómo hacerlo. Le di suaves palmadas en la espalda y lloré con ella esa noche, mis lágrimas mezclándose con las suyas. Desde la muerte de Ascher, Luna había enfermado gravemente. Sus emociones estaban al borde del colapso. En esos días ya casi no lloraba, quizá había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. Siempre se sentaba junto a la ventana, mirando en silencio hacia afuera, sin decir una sola palabra. Esa dirección era donde Ascher había encontrado su final. Ella reprimía todas sus emociones, y durante ese tiempo yo estaba especialmente preocupada por ella. La sacaba a pasear para intentar animarla. Parecía estar mejorando y hablaba un poco más. Pero la llamada de hoy destruyó mis últimas defensas. El trauma psicológico que había sufrido Luna era mucho más grave de lo que imaginaba. Luna estaba de pie frente a la tienda de té con leche, mirando sin moverse. Seguí su mirada y la silueta de aquel hombre se parecía mucho a Ascher. Pero cuando se dio la vuelta, lo vi con claridad, no era Ascher. Luna bajó la mirada, profundamente decepcionada. Estella, parece que Ascher no me recuerda. Luna, le apreté la mano, con la voz temblorosa, ¿qué dijiste? Repítelo, ¿quién es Ascher? Luna señaló al joven. Ahí está justo ahí. Pero, no me recuerda. En ese instante sentí que mi corazón caía en un abismo helado. El nombre de ese hombre era Kusei. Se quedó allí, observando a Luna un rato, y luego me miró y preguntó, ¿tu amiga está enferma? Sí, asentí suavemente, lo siento por las molestias. Me la llevaré ahora. Le tendí a Kusei 2 vasos de té con leche, disculpándome de nuevo. Kusei no los aceptó. Solo dijo, lleva a tu amiga a casa. Llevé a Luna a ver a un psicólogo. Tras largas sesiones de terapia sin resultados, el doctor suspiró con compasión. Creía que Luna pensaba que Ascher seguía vivo y que se había encerrado en su propia mente. No podía aceptar la muerte de Ascher, y su mente había creado un mecanismo de autodefensa. Prefería creer que él la había olvidado y se había enamorado de otra, antes que aceptar que había muerto. Estella, yo sabía que Ascher no se iría sin decir nada. Luna parecía revivir, con un destello en los ojos. Sentada en el sofá, abrazando un peluche, sonreía con alegría. Hacía mucho que no la veía tan feliz. Incluso creó toda una historia en su mente,
Ascher había perdido la memoria en un accidente de coche. Se aferró a mi mano y me dijo que no lo culpaba. Él solo estaba enfermo. Siempre decía que los recuerdos podían volver, que había esperado a Ascher 10 años y que podía esperar un poco más. La sinceridad de su voz me dejó sin palabras. ¿Cómo podía decirle la verdad? Ascher no volvería. Cada día, Luna iba a la calle de la tienda de té con leche y esperaba un rato. A veces, si se encontraba con él, quería hablar pero dudaba, y solo lo miraba en silencio. A veces me preguntaba, como si se lo preguntara a sí misma, ¿cómo pudo Ascher olvidarme? Después de todo, soy Luna. No podía responder. Solo le acariciaba la cabeza y le decía que fuera buena cada día. Luna perdió el control emocional el día que vio a Kusei con su prometida en la calle. Su voz temblaba cuando me habló. Estella, no esperé a que Ascher recuperara la memoria. Se ha enamorado de otra mujer. Ama a otra, en esa calle. Luna se atragantó con las palabras, lo vi con mis propios ojos. Pensé que se derrumbaría, que lloraría histéricamente y correría a enfrentarlo. Pero no. Solo se quedó allí en silencio, con las lágrimas cayendo, viendo a Kusei tomar de la mano a su prometida, alejarse y desaparecer en la distancia. Durante mucho tiempo murmuró en voz baja, Ascher, ¿por qué no cumpliste tu promesa? Kusei iba a casarse, y Luna me pidió que la llevara. Dijo que no causaría problemas, que no molestaría más a Kusei. Se aferró a mi mano, como una niña pidiendo un juguete. En realidad, ella y Kusei casi no habían hablado, su memoria seguía siendo un caos. Había imaginado innumerables veces la boda de Ascher. Solo quería verla con sus propios ojos. Hablé con Kusei y su prometida y les expliqué la situación. Guardaron silencio un rato y ella asintió levemente. Aceptaron que Luna asistiera a la boda, siempre que no causara escándalos. En la boda, Luna tiró de mi manga y preguntó, si Ascher no hubiera olvidado, sería yo la que estaría en ese escenario. Quise decirle, Ascher nunca te olvidará. Tonta Luna, Ascher siempre te amará. Pero la persona en el escenario no era Ascher. Al día siguiente de la boda, Luna salió de su habitación con los ojos enrojecidos. Dijo que había tenido un sueño muy largo. En él, lloró tanto que casi no podía respirar. Pero al despertar, no recordaba los detalles. Luego se tocó el pecho y me miró, aquí se siente tan vacío. Estella, es tan triste. He olvidado el sueño. Creo que sé cuál era ese sueño. Tal vez no era solo un sueño. Era un recuerdo enterrado profundamente en su corazón, un amor grabado en sus huesos. Pensé mucho en la situación de Luna y al final no se lo dije a su madre. Primero, porque la salud de la tía no era buena, y segundo, porque en ese estado quería cuidar de Luna yo misma. Nadie entiende mejor que yo el lugar que Ascher ocupa en el corazón de Luna. Quería salvarla. Pero estaba demasiado hundida, demasiado lejos para que yo pudiera alcanzarla. Probablemente Luna quería encontrar a Ascher. A menudo salía a la calle, pero no se le acercaba. Ya no sabía qué pensaba Luna, pero parecía más triste que nunca, como si se obligara a dejar ir. Esta enfermedad no era más fácil que enfrentar la realidad. Pero no podía romper su determinación. Al menos por ahora, en la mente de Luna, Ascher seguía vivo. Tal vez ese era su único consuelo, incluso si Ascher no la amaba. A veces yo misma me sentía confundida. El dolor de haber tenido algo y perderlo es mucho más profundo que no haberlo tenido nunca. Si estábamos destinados a separarnos, ¿por qué nos hicieron encontrarnos? Sin darnos cuenta, separados por la vida y la muerte. Hay muchas formas de sufrimiento en el mundo, pero el dolor siempre se siente igual. Ya no puedo ver la respuesta. Pero a veces, la veo con mucha claridad. Por el resto de mi vida, debería vivir por las personas que amo, mi familia y mis amigos. Lo peor pasará, y las cosas buenas nos esperarán al final del futuro. Aunque sea un poco, vale la pena correr hacia ello. Perspectiva de Ascher, el fuego rugía y, mientras el edificio se derrumbaba, sentí un gran alivio al haberte encontrado.
Estabas de pie entre las llamas, negando con la cabeza, intentando impedir que avanzara. Pero la persona frente a mí eras tú. ¿Cómo podía dar marcha atrás? El fuego era feroz. Cuando me lancé, ya estaba preparado para lo peor. No me gusta hacer cosas sin certeza, pero no pude prever esto. Pensé que ambos podríamos salir con vida, pero empujarte fuera del fuego fue lo mejor que pude hacer. Uno de los dos tenía que sobrevivir. Si solo había una oportunidad, prefería que fueras tú. Te vi llorar. Sé que siempre has sido terca. En el pasado te enseñé muchas cosas. Pero esta, la última vez, es la última lección que puedo darte. Aprende a elegir. Luna, ¿puedes ver mis labios moverse? No desees cosas que no puedes tener. Olvida a las personas que no puedes amar. Tu vida es larga, y no quiero que quedes atrapada en el pasado. Esta es la última lección que tengo para ti, Luna. Debes aprenderla. No tendré otra oportunidad de decírtelo. En el último momento quise hablar, desearte una buena vida, pero no tuve tiempo. Ni siquiera pude ver tu rostro con claridad. El calor del fuego era suficiente para volver loco a cualquiera. Pero me alegra haber venido. Si no lo hubiera hecho, habría sido tú quien quedara atrapada dentro. En realidad, nunca te lo dije. Noté que te gustaba desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo atrás. ¿Cómo no iba a notarlo? Tus ojos eran tan ardientes. En el último instante, muchas imágenes pasaron por mi mente. Fotograma a fotograma, desde la secundaria hasta la universidad, hasta el momento en que confirmamos nuestra relación. Siempre estabas tan insegura. Ser humilde es bueno, pero la inseguridad no lo es. Eres talentosa y trabajadora, pero quizá nunca te diste cuenta de que, cuando te fijas una meta, brillas con ella. Una chica como tú, no muchos hombres pueden resistirse, y yo no soy la excepción. En realidad, cuando me di cuenta de que me gustabas, ya estaba preparado para confesarte mis sentimientos. Pero la inseguridad en tus ojos me hizo replantearlo. Tal vez debería esperar un poco más. No quería que siempre te sintieras inferior en esta relación. Si quieres esforzarte, yo te ayudaré a avanzar. Esperaré hasta el día en que realmente creas en ti misma. Así que cada día esperaba a que te declararas, yo ya estaba preparado. Después de que tú lo hicieras, yo me declararía a ti. Siempre creí que el comienzo de una relación debía ser grandioso y formal. Mi amor por ti también debía serlo. Esta confesión debía ser escrita por mí, el primer capítulo de nuestra historia de amor. Quería que supieras que nunca fuiste la única corriendo hacia mí. Yo solo fui quien llegó primero a la meta, y he estado esperando allí por ti. Aquella vez me preguntaste, ¿la gente tiene una segunda vida? Yo creo que sí. Así que no estés triste. Me conoces, me gusta estar preparado para todo. Por eso siempre iba un paso delante de ti. Esta vez también me preparé con antelación. Ya he arreglado nuestro hogar en la próxima vida. Estaba demasiado concentrado en sacarte afuera y no tuve la oportunidad de decírtelo. Luna, te amo. Puedes sentirlo, ¿verdad? No puedes, fin de la historia.